Francisco Cal, muchas gracias por aceptar esta entrevista de Conectados, la revista de la Universidad y el Centro de Estudios Financieros. ¿Cuál sería la mejor definición de lo que es ser ingeniero? Bueno, la profesión del ingeniero es una profesión ilusionante y desafiante, porque fundamentalmente un ingeniero lo que hace es resolver problemas para mejorar la vida, resolver problemas para superar las dificultades que la naturaleza y otras cosas nos ponen en la vida. Y estamos totalmente rodeados de ingeniería, lo que pasa es que muchas veces no lo sabemos. Cuando nos levantamos por la mañana y le damos al interruptor de la luz, ahí hay una cantidad impresionante de ingeniería, desde una central hidráulica o desde un molinillo o aerogenerador, como nos gusta decir a los ingenieros, que está produciendo energía, que pasa a una subestación, que pasa a una red de transporte, que luego vuelve a pasar a otro transformador, que pasa a una línea de distribución, que llega a una casa, que se transforma muchas veces y llega a esta bombilla que acabamos de encender. Eso exige una cantidad de ingeniería impresionante, ingeniería que se ha venido desarrollando desde el siglo XIX, finales del siglo XIX y todo el siglo XX. De ahí procedería la palabra, el sustantivo, el ingenio, ¿verdad? Hay que ser ingenioso para hacer. Y hay que tener vocación, igual que se dice, por ejemplo, de profesiones como la de medicina o la del periodismo, que sin vocación es imposible de ejercer en condiciones. Para ser ingeniero de cualquier rama, ¿también es necesario tener vocación? Sin duda. Vocación y determinadas características y determinadas habilidades. Ingenio. En español, ingeniero viene de ingenio. En inglés viene de máquina. Engineering viene de engine, que es máquina. Pero tanto los ingleses, o los que hablan inglés como los que hablamos español, necesitamos ingenio, necesitamos creatividad, necesitamos enfrentarnos con los problemas. Y enfrentarse con problemas significa tener ganas de resolver los problemas y tener los conocimientos suficientes para resolver los problemas. Muchos piensan que las ingenierías son difíciles y se suele pensar que, bueno, pues si no llego a una nota importante me voy a letras, que supuestamente son más fáciles. ¿Qué tienen las ingenierías que son aparentemente tan complejas, tan difíciles? Bueno, hay unas materias básicas que yo diría que son las que hay que explicar y estudiar a fondo en las ingenierías, aunque parezca un poco obvio, que es la física y las matemáticas. La física y las matemáticas, yo no diría que son difíciles. Para el que le gustan las matemáticas no le resultan difíciles. Al que le gusta la física, naturalmente tiene que gustarle también las matemáticas, porque la física sin matemáticas no se entiende. Pero esas asignaturas son fundamentales y hay mucha gente, creo que en parte por la mala formación que se da en las matemáticas en bachillerato, que rehúyen las matemáticas. Ahora, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, está haciendo un esfuerzo con una entidad que se llama, no recuerdo muy bien las siglas, pero es Fomento de las Matemáticas, que lo que hacen es seleccionar a una serie de niños de entre 11 y 15 años que tienen un buen comportamiento en matemáticas en los colegios, y todos los fines de semana, los sábados, se los llaman a la Facultad de Matemáticas para explicarles matemáticas. Esos chicos, pues seguramente encuentran las matemáticas fáciles y no tienen dificultad en abordar una carrera de ingeniería. Decías antes que las notas, efectivamente, hoy para entrar en una carrera de ingenieros depende un poco de la demanda en cada momento, pero yo puedo decir que la nota de corte de ingenieros industriales de organización del año pasado era de 11,8 sobre 14. Y la de ingenieros industriales en general, me refiero a la escuela de la Universidad Politécnica de Madrid que tenemos en la Castellana. Y la de especialidad, la que da el título habilitante, era de 11,4. Estas son notas muy exigentes que no todo el mundo las alcanza. Francisco, a la luz de los datos que están ahí,
estadística, matemática pura, las carreras STEM, como se las conoce ahora, no acaban de arrancar entre las mujeres, entre el estudiante femenino. ¿Por qué no hay tantas ingenieras como cabría esperar? Yo creo que es una cuestión también de entorno y de tiempo. La primera ingeniería industrial que salió de la Escuela de Madrid salió en mi promoción, que es la 110, es decir, ya pasaron 109 por delante, y esto sacó su título en el año 1966. Yo he dado clase en la escuela poco tiempo después de salir, me he encontrado ya bastantes mujeres, algunas de ellas además número 1 de su promoción. En la junta directiva y en la junta de gobierno del colegio tenemos una mujer que es número 1 de su promoción también. Y son magníficas ingenieras. Lo que pasa es que no ha habido el clima idóneo para que las mujeres fuesen a las ingenierías. Y no porque no tengan capacidad, porque digo, sacan números 1 y a veces mejores notas. Lo que pasa es que no estamos muy acostumbrados a ver a una señora con botas en una obra pública. O tampoco la vemos muy fácilmente en una nave industrial, entre los ruidos, los cajas por un lado, las piezas por otro. Posiblemente la vemos mejor ya en una nave actual, donde realmente los que están moviendo las cosas son los robots. Yo he visitado el pasado sábado una empresa muy moderna de Alcalá de Henares, donde casi todos son robots, y he visto muchas mujeres por el medio de los robots. No muchas, porque donde hay robots no suele haber mucha gente, pero sí había mujeres y mujeres ingenieras. Entonces, yo creo que es una cuestión de tiempo. Cuando yo estudiaba bachillerato, había bastantes chicas que estudiaban cultura general, ni siquiera bachillerato. La mujer accedió a la universidad en los años 50 y a cuentagotas, ¿no? A cuentagotas. En medicina te encontrabas. Allí vamos a veces un poco a ligar. Yo ligué tanto que me casé con una. Pero ahí veías más mujeres, en las escuelas menos. Pero no es que tengan dificultades para superar las matemáticas. Yo creo que es una cuestión de cultura ambiental, que no estamos acostumbrados a ver a las mujeres y ellas mismas no están acostumbradas a verse en estos puestos. Luego hay un nivel de exigencia en la vida práctica importante, a la que la natalidad a veces plantea ciertos problemas. El ingeniero tiene que moverse mucho y el ingeniero a lo mejor tiene que estar en una obra desplazado durante mucho tiempo. Ahora, también hay oficinas de ingeniería donde la gente está más estable y ahí cabrían perfectamente las mujeres y hacen un papel extraordinario. Y yo puedo decirte que cuando dirigí una empresa de consultoría en los años 90, yo creo que tenía más mujeres que hombres. Yo me iba a la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid y me cogía a las mujeres que en la especialidad de organización, que también llamaban ingenieras de letras, entonces, o ingenieros de letras, porque es la que es menos tecnológica posiblemente y la que está más orientada a resolver problemas del día a día. Ahí sí había bastantes mujeres y yo he llegado a tener más mujeres que hombres en esta empresa de consultoría, de un grupo de 200 personas. Mujeres tituladas, porque muchas veces decimos, hay más mujeres, pero están las secretarias, como sabéis, en este momento en las empresas las secretarias es un número bastante pequeño, porque cada uno se hace sus trabajos de secretaría, ¿no? Nadie pone en duda hoy que las ingenierías son pilares fundamentales que sustentan eso que llamamos la irremediable transformación digital. Y en las ingenierías también están una buena parte de esos futuros empleos de los que los tecnólogos hablan, dicen que todavía no se conocen porque están por crear y no se han definido muy bien. Nadie pone en duda eso, desde luego, ¿no? No, en absoluto. Yo estoy totalmente inmerso en estos temas porque estamos organizando la segunda edición ya del Congreso de Ingeniería y Tecnología dedicada a la transformación digital. Hay una enorme demanda de personal para trabajar en la transformación digital y posiblemente no tanto de ingenieros, que los hay, mucha todavía, como de personal de formación profesional. Ahí nos falta cantidad de gente que también hace falta. Y faltan programadores, y falta gente especializada en lenguajes informáticos, etc. Entonces, siempre tenemos mucho miedo de que una revolución
Aquí le llamamos la cuarta revolución industrial. Yo tengo mis discusiones si es la cuarta o la tercera, pero no es el caso. Siempre ha habido muchos enemigos de las revoluciones industriales con el pretexto de que se iban a cargar muchos puestos de trabajo. Y los primeros, en la primera revolución industrial, eran los mineros de Gales, porque la máquina de vapor nació fundamentalmente para mover los martillos, los martillos neumáticos, que entonces eran martillos movidos con la mano humana o con tracción animal muchas veces, ¿no? Entonces, ha habido una gran revolución. En la eléctrica, yo te puedo decir que recientemente, cuando se han instalado simplemente unos medidores de los contadores de la luz, que en vez de tomar la nota en un papel, la tomabas en un aparato electrónico, ha habido muchos aparatos de estos que han sido rotos. Y estoy hablando de los años 90, anteayer, ¿no? Y yo diría, a pesar de todo, que siempre, después de todas las revoluciones industriales, que han sido pocas hasta ahora, ha habido más generación de empleo que la que había antes. Otro empleo totalmente distinto. Y pues es posible que en el camino muera alguien, porque no es capaz de adaptarse. Pero al final, más empleo. Como has dicho muy bien, empleos que todavía no sabemos muy bien en qué van a consistir algunos, porque hace 10 años pues no se sabía, o 12 años, que era ¿cómo se llama? Un manager de redes sociales, community manager, ¿no? ¿Quién sabía lo que era eso? No existía. Y fíjate hoy la importancia que tiene, que no hay ninguna empresa que se precie que no tenga uno o varios, ¿no? Y como eso, cantidad de conductores de Uber, conductores de Cabify, no tendría esta cita. ¿Es una profesión muy distinta? No, no es muy distinta, pero es algo distinta. Se hace buena ingeniería en España. ¿Cuál es tu opinión, Francisco, sobre de lo que conoces, los diferentes programas de los grados de ingeniería, la relación entre las universidades y las empresas? ¿Crees que es todavía corta, está por desarrollarse, está bien, mal? No sé, ¿qué piensas? La relación entre la universidad y la empresa es francamente mejorable, como aquellas fincas, ¿no? Yo incluso, y a veces me quejo, creo que hay menos relación entre la universidad y la empresa que cuando yo estudiaba. Y voy a explicar por qué. Cuando yo estudiaba, los profesores de las asignaturas tecnológicas normalmente eran gente que estaba trabajando en la empresa. Yo mismo he sido profesor de organización y economía aplicada y estaba en la empresa. Y trataba de llevar mis conocimientos de la empresa, de lo que estaba trabajando en la empresa, a la cátedra. En este momento hay menos profesores. Se ha profesionalizado el profesor de la escuela, lo cual tiene muchas ventajas, pero a mi modo de ver tiene un cierto inconveniente. Los aparta un poco de la realidad vital de las empresas. Entonces, aunque existen organismos de relación universidad-empresa, existe una fundación que cubre todas esas áreas, sin embargo, no hay suficiente relación. Si no me equivoco, la Universidad de Harvard, y creo que alguna universidad alguna escuela de negocios aquí en España, cuyo nombre no voy a decir por no hacer publicidad, tienen como norma que el profesor dedique al menos el 25% de su tiempo a actividades empresariales. Pero actividades empresariales en una empresa, que pueden ser actividades tecnológicas, de organización, de lo que quiera. Eso debería ser una norma. La universidad tiene que estar mucho más cerca. Y en ese momento, las empresas acudirían a la universidad a desarrollar soluciones a los problemas que muchas veces la empresa no tiene capacidad para resolver. Has citado antes la formación profesional. ¿Por qué tiene tan mala imagen después ya de casi 2 generaciones? Puede haber muchas razones. Y no quiero meterme en política, pero ha habido una buena formación profesional cuando había universidades laborales e institutos laborales. Magnífica, ¿eh?
Luego se ha desprestigiado un montón y nadie quería mandar a los hijos a la formación profesional porque era de menor timbre que el bachillerato. Sin embargo, la formación profesional en muchos países es básica. En Suiza normalmente se llega por pasos a ser ingeniero. Se puede llegar directamente, pero lo normal es pasar por formación profesional, ingeniería de tipo medio e ingeniería superior. En Alemania pasa algo por el estilo. Una señora que conozco mucho me comentaba que si hiciese películas donde apareciesen fontaneros guapos, apuestos y que llevan una vida, luego cuando salen del trabajo social intensa, se generarían muchas vocaciones de formación profesional, como aquellas primeras series que nos pusieron de médicos generaron un enorme vocaciones de médicos. Esto es una asignatura pendiente. O de periodistas o de abogados que dan... De cualquier cosa, pero lo que pasa es que periodistas y abogados iba a decir demasiada, no, pero hay mucha demanda, mucha vocación, no demanda, mucha vocación, o sea, mucha demanda de las universidades. Francisco, ¿fue la compleja operación de rescate del caso Julen en Totalan una muestra de la cualificación, de la potencia de conocimiento de nuestros ingenieros hoy por hoy? Para mí, sin duda, hasta el punto que encima de la mesa tengo un papelito con los nombres de esos ingenieros a los que queremos rendirles un homenaje en el Instituto de la Ingeniería. Sin duda. Han demostrado una capacidad de resolver problemas, que es lo que tiene que hacer un ingeniero, a pesar de las dificultades, han superado las dificultades de la naturaleza, en aquel caso en forma de dureza de la roca que se encontraron, que no estaba previsto encontrarse, que alargó el procedimiento. Y creo que también han demostrado una gran capacidad de entendimiento entre ellos. Ten en cuenta que ahí había ingenieros de varias ramas, ¿eh? Había caminos, había minas y además había otras profesiones, estaban también estaban los empleados públicos. O sea, ha habido mucha gente y creo que ha habido una muestra de buena colaboración y para mí, desde un punto de vista que te puede afectar mucho a ti, creo que García Vidal dio una muestra de una magnífica comunicación. Yo le he felicitado por eso. Como ingeniero de organización industrial has desarrollado la mayor parte de tu actividad en el ámbito de la gestión. ¿Cómo se forma un líder? ¿Qué características debe de cumplir un líder? En primer lugar, agradezco que digas que soy ingeniero de organización industrial porque no he hecho otra cosa en la vida, pero realmente yo soy ingeniero de electrónica y automática. Pero luego la vida me ha llevado por otros derroteros porque he tenido la suerte de que me diesen una beca para la Escuela de Organización Industrial. Cuando terminé la carrera de Ingeniería Industrial, pasé un año más en la Escuela de Organización Industrial y de ahí ya salí para trabajos de organización. La segunda pregunta, o la segunda parte de la pregunta, es ¿cómo se forma un líder? Pues andar se aprende andando. Un líder se forma, por supuesto, en conocimientos que puede adquirir, debería adquirir también, y se pueden adquirir en parte en las escuelas de ingeniería o en otras escuelas, y que se pueden adquirir muy bien en las escuelas de negocios. Pero el líder se forma en la práctica. ¿Tiene que llevar algo dentro? Posiblemente algunos tipos de habilidades. Yo suelo decir que tiene que tener, como aquella parábola del Evangelio que hablaba del grano de mostaza, de que daba un árbol muy grande, pues a lo mejor el líder lleva un poco de un grano de mostaza dentro y luego lo desarrolla en un árbol muy grande, ¿no? Pero donde más se desarrolla un líder es haciendo liderazgo. Primero, observando al líder que le lleva y luego haciéndose líder poco a poco, asumiendo las responsabilidades de liderazgo que son muy importantes. Es muy difícil, ser líder es difícil, porque la primera gran dificultad del líder es saber crear un equipo. Y eso no es fácil. Porque tenemos cierta tendencia a crear equipos a imagen y semejanza nuestra, y esos son equipos, no son equipos, son grupos. Se ponen de acuerdo enseguida, porque todos piensan más o menos lo mismo, pero un equipo de verdad es el que une estilos distintos, y podemos decirlo así, con muy pocas palabras,
que hay unos tres estilos básicos. El estilo de la persona que se centra básicamente en conseguir resultados. El hombre eficaz, o la persona eficaz, que tiene un enorme entusiasmo y consigue las cosas, cueste lo que cueste. Hay otro estilo que es más bien que se centra en el procedimiento, y ya no es cueste lo que cueste, vamos a hacer que las cosas salgan, pero que cuesten lo menos que pueden costar, aunque a veces el procedimiento nos lo complicamos un poco. Este es el hombre centrado en la eficiencia. Y tenemos otro estilo que es el gran innovador, que considera que todo lo que hay no sirve para nada, hay que hacer cosas nuevas. Estos tres estilos básicos tienen comportamientos muy distintos. Entonces, alguien tiene que ponerlos, porque hacen falta esos estilos, hacen falta gente de esa naturaleza, y solamente un buen líder puede ser capaz de integrarlos. ¿Cuál de esos tres estilos, o si todos de los tres, aplicó el ingeniero Calpardo durante su exitosa gestión de aeropuertos españoles y navegación aérea, AENA? Yo en AENA ya, mi papel ya no era ser tan eficaz, aunque yo a lo mejor la gente puede decir que soy muy centrado en conseguir resultados. Ahí fue un gran planteamiento de integración. Y lo primero, yo me he encontrado con un equipo que sabía dirigir aeropuertos a su modo, es decir, no pensando demasiado en el resultado económico, pero sabían dirigir bien los aeropuertos, les faltaba la visión empresarial. Y por otro lado me habían dicho que aquello había que privatizarlo, porque realmente la privatización que se hizo en el año 2014 estaba prevista en el año 2000. Por una serie de circunstancias no se llevó a la práctica, pero estaba prevista y estaba planteada. Yo tuve la suerte luego de estar en el Consejo de AENA cuando se llegó en el año 14 al planteamiento privatizador. Entonces, en aquel momento lo que hacía falta era que esta gente que dirigía muy bien, que manejaba muy bien los aeropuertos, los dirigiese con una visión economicista. Y eso exigía una formación muy grande. Lo primero que hice fue crear un equipo que analizase a fondo cómo había que hacer esa transformación formativa. Y el equipo, después de varios días de discusión, en momentos muy críticos, pero que yo le di los días, porque, aunque los necesitaba mucho, pero necesitaba resolver ese problema, me vinieron con una solución que no era la que yo esperaba. Porque yo esperaba que me dijesen, este es el plan de formación que tenemos que hacer. Dije, no. Me dijeron, es que no sabemos muy bien a dónde vamos. Y lo que necesitamos es saber a dónde vamos. Dice, bueno, pues eso significa definir la visión, definir la misión y hacer la estrategia. Y creo que el gran éxito fue hacer un gran plan estratégico donde se dio mucha libertad a la gente para que expusiese sus puntos, y tuvo un riesgo. El riesgo era que cuando habíamos definido más o menos en qué iba a consistir el plan estratégico, en la clausura de aquellas jornadas que se celebraron en Segovia y que dio lugar luego a denominar aquello con el espíritu de Segovia, yo invité al ministro. El ministro se podía haber cargado todo, a lo mejor era un viernes, y eso me suponía que yo el lunes tenía que presentar la dimisión. Pero el ministro aprobó uno por uno todo lo que se había planteado allí. Y eso supuso la creación de un grupo, que diría de unas 300 personas, totalmente integradas y entusiasmadas para llevar adelante aquella visión y aquella misión. Y aquel dentro de un esquema de valores definido también por ellos. Y ahí estuvo el éxito de que se hizo en 2 años. Y 10 años después, y 4 o 5 presidentes después, todavía se mantenían bastantes cosas de ella, concretamente el sistema de control que se había montado en ese momento. Pero en ese momento se montó un sistema de control de calidad del servicio, aparecieron carteles por todos los aeropuertos con una niña saltando y invitando a hacer las cosas bien, y aquello entusiasmó mucho a la gente. Luego lo que surgió fue la necesidad de la formación que se había planteado al principio. Y a cada una de esas 300 personas se les dio un maletín lleno de materiales y
se les hizo pasar al menos por 3 cursos. Uno de liderazgo, uno para explicar en qué consistía el plan, pero uno muy importante de liderazgo, cómo tenían que liderar ellos a su gente, cómo tenían que contarles la visión, cómo tenían que entusiasmarlos con la visión, cómo tenían que apoyarlos en el trabajo, cómo tenían que incluso diseñar las carreras de la gente que tenían con ellos y darles la formación adecuada y ponerlos en los puestos adecuados para que pudiesen ir desarrollando esas capacidades. Y respondo a una pregunta que me hiciste antes. Así es como se hacen los líderes. Entre otras responsabilidades actuales, eres presidente de la primera asociación de empresas de drones, Drone Iberia. Sí. ¿Los drones han venido para volar ya y quedarse con nosotros? Totalmente. Yo no sé si nos llevarán el paquete a la terraza de casa, está un poco más complicado. Lo tienen más fácil en América, que son casas aisladas por allí, les ponen el paquete a la puerta. También se ha hecho alguna crítica tratando de ridiculizarlo. Yo lo he visto en un congreso que una organización que no era de drones precisamente y que podía sentirse un poco competida por drones, hacía aparecer, primero, ponía de manifiesto cómo el paquete se había cogido de mala manera en un centro logístico. Ese paquete lo había llevado un dron, lo tiraba de mala manera delante de la puerta de un chalet. Luego pasaba ahí una persona, no voy a dar muchos detalles porque a lo mejor me llamaban cualquier cosa, y esa persona miraba el paquete, lo cogía y se iba. Y a los 2 minutos aparece el dueño de la casa y no hay paquete. Eso es tratar de ridiculizar, pero esas cosas no se puede poner puertas al campo, como pasó ahora con todos los problemas del EVTC. Eso vendrá, pero eso no es lo más importante. La fotogrametría aérea, que se hacía con aviones, se va a hacer con drones. El control de líneas eléctricas, que yo he vivido porque he estado en el sector, que se hacía con helicópteros, y yo he tenido la desgracia de ver cómo un helicóptero se venía abajo, con gente dentro, hoy se hace con drones. El transporte de paquetería entre centros logísticos acabará haciéndose todo con drones y cosas a montón. En este momento nosotros hemos conseguido que nos emitiesen en la Agencia Española de Seguridad, donde se están elaborando las normas, y estamos tratando de que las normas sean lo más flexibles posibles, porque muchas veces la normativa frena. Eso no, en Estados Unidos normalmente va la tecnología por delante, en todo caso sacan la normativa. En Europa sacamos la normativa antes de sacar adelante la tecnología muchas veces. Pero yo tengo plena fe en que los drones van a cambiarnos la vida bastante. ¿Estamos preparados los ciudadanos? ¿La sociedad está preparada para coger un taxi que no lleve conductor? Ya no hablo ya solamente de la VTC. ¿Está preparado para que el dron esté en su vida práctica? O sea, ¿el ciudadano está reclamando eso? Porque algunos se preguntan, bueno, está muy bien lo del coche sin conductor, pero no sé si me voy a fiar. Pasa lo mismo, son condiciones de contorno, que diríamos los ingenieros. Pasa lo mismo que con las mujeres que no iban a las carreras de ingeniería. Es cuestión de que cambie y aceptemos el entorno. Eso llegará. Tardará un poco más o un poco menos, pero llegará, ¿no? Y, hombre, coches sin conductor depende. Ya en este momento puedes coger coches tú, conduciéndolos. Creo que te refieres a coches que no lleven conductor. O sea, que tú te sientas y te vas leyendo el periódico y metes el coche. Yo, no me cabe la menor duda. Puede llegar eso antes que el coche eléctrico. ¿Por qué? Porque necesita menos infraestructura que el coche eléctrico. El problema del coche eléctrico es que necesita una infraestructura impresionante. Estoy en un grupo que está estudiando la movilidad y concretamente el coche eléctrico, y claro, cuando te enfrentas con los números, el otro día nos salía que habría que instalar en la calle del orden de 28 millones de enchufes. Pero es que no es un enchufe cualquiera. Es que ahí, para que se cargue pronto el coche, la batería del coche, tiene que entrar una cantidad de amperios impresionante. Entonces hay que meter un conductor. Entonces, hay que hacer una infraestructura que no está hecha y que tardará años en hacerse. Y sin embargo, el coche autónomo puede ir más a prisa. De hecho, está funcionando en Estados Unidos, ¿no? También hay coches eléctricos funcionando, sí. Pero tecnológicamente
Recuerdas que ha habido un coche que ha venido desde Vigo a Madrid sin conductor. Y sin multas. ¿Eh? ¿Y sin? Y sin multas, por lo que sé. Sin multas, sí. Francisco, dos últimas preguntas. De todas las ramas de la ingeniería, ¿cuál es, en este mundo nuevo que tenemos por delante, la ingeniería con más salidas profesionales? Quiero decir, si no te vas a querer mojar, lo sé, no, pero sí, yo te puedo decir. Mira, nos vamos a fijar en datos objetivos, que es la nota de corte en las distintas escuelas. Las notas de corte más altas están, curiosamente, en bioingeniería, que es muy importante, y en industriales, telecomunicación, son las relacionadas con la electrónica y la informática. Ahora, todas las ingenierías son necesarias. Ahora ha habido una crisis y Caminos bajó un poco, pero Caminos es una carrera impresionantemente buena, muy exigente, y en el momento que vuelva a tirar un poco, la infraestructura tirará mucho para arriba. Tenemos cada vez menos minas, pero los de minas se dedican a la energía. O sea, de hecho, la energía está a caballo entre minas e industriales. Y los de montes y los agrónomos, bueno, la tecnología de alimentos y la tecnología en general, las empresas agroalimentarias en este país son magníficas, y normalmente hay mucho ingeniero industrial ahí, pero hay mucho ingeniero agrónomo también. Creo que todos tenemos cabidas, ¿eh? Y de vez en cuando ves que ha habido una petición de construcción de fragatas, y aquí tenemos a los ingenieros navales, y la industria aeronáutica está enormemente pujante en este mismo país. Se hacen componentes e incluso aviones completos, ¿no? O sea que yo creo que cualquier rama de la ingeniería va a tener demanda. En este momento, posiblemente, las más demandadas sean telecomunicación e industriales. Y como viejo profesor, con tu experiencia como docente, ¿qué le puedes transmitir al estudiante futuro de ingeniería para que afronte con solidez estos nuevos tiempos? Porque efectivamente antes se hacía un puente y los conocimientos de un recién licenciado podían servir casi toda su carrera, ¿no? Pero hoy, pasado mañana, esto cambia de un día para otro. Bueno, primero que cualquier ingeniero tiene que ser un eterno estudiante. Va a tener que estudiar toda la vida, pero que no olvide las asignaturas básicas. Eso es lo que le va a dar la base, perdón la reiteración, para poder estudiar luego las asignaturas tecnológicas. Mucha física, muchas matemáticas, y el que vaya por la rama de química también mucha química, pero la química ya es un poco especial. Pero la física y las matemáticas normalmente le van a ser útiles y necesarias para todo. Las tecnologías vienen a continuación. Muchas de las tecnologías que yo he estudiado ya no se están estudiando. Por lo tanto, lo importante es esa base y luego la disposición de estar estudiando toda la vida. Nunca va a estar completo y tendrá que pasar por la facultad o por la escuela a reciclarse, o tendrá que pasar por cursos, y las propias empresas tendrán que montar cursos para reciclarse. No va a estar formado nunca. Eso tiene que asumirlo perfectamente. Francisco Cal Pardo, muchísimas gracias por aceptar esa primera entrevista de la revista del Centro de Estudios Financieros y la Universidad a Distancia de Madrid, y por hacer un juego de palabras con el título de nuestra revista. Gracias por estar conectado con nosotros. Bueno, yo perfectamente conectado, me gusta estar conectado, y gracias a vosotros porque me habéis dado la oportunidad de exponer algunas ideas. Quedan muchas que exponer, pero en otra ocasión podemos exponer alguna más, ¿no? Muchas gracias.